Pero cuando Nicole Bonfig nació, estaba claro que tenía un problema, aun cuando los médicos no supieran la razón. En el momento de nacer, ella tenía un color púrpura. Se veía un poco hinchada. Y no tenía el color rosado que uno espera. Y poco después, la sacaron de la habitación sin dar explicaciones. No supe exactamente qué fue, pero sentía que había algo diferente con este nacimiento con respecto al primero. A la mañana siguiente, los médicos les dijeron que algo andaba mal con el corazón de la bebé. Entonces iban a trasladarla a un nuevo hospital que tenía una unidad pediátrica de cuidados intensivos para controlarla. En el nuevo hospital, un equipo de cardiólogos examinó a la bebé y ordenó una gran cantidad de pruebas. Finalmente, descubrieron el problema en el ecocardiograma. Nicole tenía un defecto cardíaco congénito. La válvula aórtica estaba deformada y podía obstruir la circulación correcta de sangre hacia el resto del cuerpo. Los médicos decidieron monitorear la válvula. Le hacían ecocardiogramas todos los días y luego el jueves le hicieron otro. La válvula había funcionado bastante bien. Se lo consideró un problema leve, como algo que a corto plazo no tendría que preocuparnos. Necesitaban hacerle un control de la válvula en 2 semanas, pero al día siguiente nos dieron el alta. En la consulta periódica de Nicole todo resultó normal, pero en las semanas posteriores las cosas empeoraron. Cada día que pasaba parecía que las cosas no andaban bien. Controlaba su peso a diario y aumentaba apenas unos gramos. La alimentaba con mayor frecuencia de lo que había sido con Ellie, cada 1 hora, cada 1 hora y media. No podía alimentarla más de 5 minutos por vez. Terminaba agotada. Cuando la alimentaba, su rostro se volvía oscuro, y eso era porque se esforzaba mucho al alimentarse. Y recuerdo que un viernes llamé al médico porque estaba muy preocupada por ella. Le dije, no aumenta de peso, se le oscurece el rostro cuando la alimento. Esos son los signos que usted me describió como signos de falla cardíaca. El cardiólogo le dijo a Natalie que podía esperar hasta la siguiente consulta, pero ella no podía esperar e hizo una cita con un nuevo cardiólogo. Me dijo que haría 3 exámenes, un ecocardiograma, una radiografía que mostraría si el corazón estaba o no agrandado y un electrocardiograma que mediría el ritmo cardíaco. Los exámenes revelaron que la válvula aórtica de Nicole era tan angosta que en cualquier momento podía tener una falla cardíaca. Dijo que necesitaba de inmediato una operación a corazón abierto. Lo que ellos iban a hacer es lo que se llama valvotomía aórtica. Con un escalpelo llegan hasta la pequeña abertura en la válvula y agrandan esa entrada. Eso me aterró. Y uno se pregunta, ¿por qué nos está sucediendo esto? ¿Va a vivir? ¿La volveré a ver dentro de 2 horas? La posibilidad de que Nicole muriera era muy real. Vinieron y se la llevaron, y uno piensa que tal vez no la verá más. No sabes qué hacer. Fue la espera más atemorizante de sus vidas. Finalmente la operación terminó y el cirujano tenía buenas noticias. Él creía que había sido muy exitosa, pero todavía debían controlarla y ver cómo evolucionaba. La válvula aórtica de Nicole ahora tenía el tamaño correcto. Podría necesitar cirugía cuando creciera, pero por ahora el corazón de Nicole funcionaba. Y entonces pensé, bueno, así es, cuidaremos el corazón de nuestra bebé. Pero pienso que ellos regresaron a casa pensando que todo iba a estar bien por ahora y esperarían lo mejor de esta válvula y que no existiera otro problema. Creyendo que lo peor había pasado, los Bonfigs llevaron a la bebé de 6 semanas a casa. Luego de recuperarse, comenzó a mover sus piernas y sus brazos. Y yo decía, mírenla, mírenla, se está moviendo como un bebé normal. Se veía hermosa. Las cosas mejoraban y Nicole hizo progresos. Pero a los 5 meses, todo comenzó a cambiar.
Nicole se enfermaba con frecuencia. Sobre todo padecía de infecciones en los oídos. No me preocupé. Después de todo lo que habíamos pasado, esto no tenía importancia. Pero cada 2 semanas, Natalie la llevaba a ver al médico y le daban un antibiótico tras otro. En mayo de aquel año le colocaron sondas y uno se preguntaba, ¿tiene problemas cardíacos? ¿Tiene problemas en los oídos? Pero decían, no, eso no está relacionado. Pero Natalie comenzó a notar algo aún más perturbador. Nicole no progresaba a un ritmo normal aquel primer año, ni en cuanto al peso, ni a su desarrollo. No estaba creciendo, no aumentaba de peso y no era muy alta. Desde los 6 meses hasta los 8, inclusive, parecía aún una bebé recién nacida. Nicole no pudo sentarse sola hasta alrededor de los 10 u 11 meses. Y la seguían llevando al médico, y ellos insistían en que fue debido a la operación a corazón abierto, que por eso no estaba creciendo. Era algo posible. Vimos por lo que Nicole atravesó y por eso cobraba sentido. Ella iba a crecer. Pero Nicole no alcanzaba la altura normal. Con el paso de los meses se iba quedando rezagada. Nicole no aumentó un solo gramo desde que tenía 2 años hasta cumplir los 3. Usó la ropa que le había comprado durante 2 años. La gastó de tanto uso. Los doctores insistían en que estaba bien, que su crecimiento era normal y que también lo era su peso, que tenía su propia curva de crecimiento. Todo en mi interior me decía, hay otro problema. Sabía que no era el corazón ni los oídos. Me estaba preocupando realmente. Y me sentía frustrada porque sentía que nadie me escuchaba. Nadie decía, tienes razón, hay otro problema. A Nicole Bonfig se le hizo una operación a corazón abierto cuando era una bebé. Pero había dejado de crecer y su médico no sabía por qué. Y lo recuerdo muy claramente diciendo, ella no ha crecido nada en este último año. Y yo decía, sí lo sé, ¿y cuál piensas que sea el problema? Yo insistía con vehemencia cuando él decía eso, y el cardiólogo dijo, quiero derivarla a un endocrinólogo. El endocrinólogo era el doctor Joseph Sokalowski, un especialista en hormonas y problemas de crecimiento. Recibí una llamada del cardiólogo de Nicole. Le preocupaba que fuera más pequeña de lo que hubiera esperado. La altura de Nicole era como la de una niña de 2 años, y ella tenía casi 3. Y su peso era como el de una niña de 18 meses. Él debía determinar si Nicole tardaría un poco más en crecer o si tenía un desorden de crecimiento. Luego hice un completo examen desde la cabeza hasta los pies. Buscaba algo que pudiese sugerir un problema oculto, que estuviera ocasionando una demora en el crecimiento. Le examinó la espalda, las piernas, los brazos, el pecho, el rostro, por debajo de la parte trasera del cuello, todo. El examen resultó básicamente normal, a excepción de 2 cosas. El paladar tenía un arco pronunciado y una gran distancia entre los pezones. Estas irregularidades podían ser signo de un serio desorden, pero el doctor Sokalowski debía hacer una serie de pruebas para descubrir lo que era.